30 de junio, protomártires de Roma, miércoles de la 13ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Desde el sepulcro 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? Has venido a atormentarnos antes del tiempo. A cierta distancia una gran piara de cerdos estaba paciendo. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: id. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar y se murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los 2 endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Este miércoles de la 13ª semana es además 30 de junio, Día de los Santos Protomártires de Roma, o sea, de los primeros mártires de la ciudad de Roma. Es memoria facultativa, pero voy a comentar algo. Sigue inmediatamente después de la memoria de los santos Pedro y Pablo, 29-30. Después del 19 de julio del año 64, o sea, después del incendio de Roma, año 64 de nuestra era, sí, muchos cristianos fueron masacrados en Roma, en los jardines vaticanos, por orden de Nerón. Los había acusado el malvado emperador de ser los causantes del incendio. Cuenta Cornelio Tácito, en el libro 15º libro de los Anales, como circulaban voces que el incendio de Roma habría sido doloso, Nerón presentó como culpables, castigándolos con penas muy buscadas, a aquellos que, odiados por sus abominaciones, eran por el vulgo llamados cristianos. Evidentemente Tácito, que era un historiador, no era cristiano. En aquellos primeros tiempos, junto a la comunidad judía, vivía la pequeña y pacífica comunidad de los cristianos. Eran poco conocidos y circulaban sobre ellos voces calumniosas. Nerón descargó sobre ellos la culpa, condenándolos a atroces suplicios. Por otra parte, las creencias, las ideas, el comportamiento de los cristianos contrastaba mucho con lo de los paganos, y estos eran celosos y vengativos. Tertuliano dirá más tarde, bastante más tarde, los paganos atribuyen a los cristianos cualquier calamidad pública, cualquier flagelo. Si las aguas del Tíber salen de su cauce y desbordan inundando la ciudad, si al contrario el Nilo se hincha y no inunda los campos, si hay sequía, carestía, peste, terremoto, todo es culpa de los cristianos, que desprecian a los dioses. Y de todas partes se grita: los cristianos a los leones. El historiador Tácito, siempre en sus anales, a propósito de la condena o muerte de los cristianos por el incendio de Roma, dice: algunos recubiertos de pieles de fieras fueron dejados desgarrar por los perros. Otros fueron crucificados. A otros se les prendió fuego al final del día para que sirviesen de iluminación nocturna. Es decir, se les recubría con pez en resina, para hacer antorchas humanas. Y a las mujeres y los niños se les ponía pieles de animales para lanzarles a las fieras feroces, no solo a los perros. Todos episodios horrendos de inusitada crueldad. Tanta crueldad que, sigue escribiendo Tácito, entonces se manifestó un sentimiento de piedad. Aún tratándose de gente merecedora de los castigos más ejemplares, porque se veía que eran eliminados no por el bien público, sino para satisfacer la crueldad de un individuo, Nerón.
Pero la persecución no se detuvo en aquel verano del 64, sino que duró hasta el año 67. Todos estos cristianos eran discípulos de los apóstoles y los primeros mártires de la iglesia de Roma. También en ese tiempo es martirizado San Pedro, crucificado en el circo neroniano, donde surge la Basílica de San Pedro, y el apóstol de los gentiles, San Pablo, decapitado en Acque Salvie, ahí donde está Tre Fontane, donde apareció la Virgen, y sepultado en la vía Ostiense, que también pasaba por ahí. Por eso los protomártires de Roma se celebran al siguiente día de los santos Pedro y Pablo. Trágica ironía, estaba pensando justamente porque en esos mismos jardines vaticanos, donde sufrieron el martirio por Cristo aquellos hombres y mujeres y niños, se hizo un culto a un ídolo pagano. Al primero que se le aplicó el número de la bestia del Apocalipsis fue a Nerón. En arameo y también en hebreo, si se escribe Nerón César, que quiere decir Nerón emperador, ¿no? Nerón César, da el número 666. Eso aplicando a cada letra el número correspondiente. ¿Por qué? Porque no solo los romanos, sino otros pueblos de la antigüedad tenían también letras para indicar números. Por ejemplo, M es el número romano por 1000 y X, la letra, mejor dicho, por el número romano por 1000 y X por 10. Parecido a los otros casos. Si en hebreo se pone Nero César, sería Nerón César, la suma de las letras, tomándolas como números, da 666. Bueno, en el Evangelio lo tenemos hoy a Jesús en la región de los Gadarenos, según San Mateo, o Gerasenos, según San Lucas y San Marcos. No es que son los mismos nombres, es decir, distintos nombres para el mismo lugar, no. Gadara y Gerasa son ciudades diferentes. Ambas estaban situadas al este del mar de Galilea, distantes unos 30 kilómetros una de otra, con la peculiaridad de San Mateo de diferir también en los números con respecto a los otros sinópticos, ¿no? A Lucas y Marcos. En lugar de un endemoniado, en Mateo tenemos dos, viviendo en los sepulcros. Hemos escuchado el relato. Lo primero que salta a la vista es que no era territorio de religión judía, porque allí se criaban cerdos, un animal impuro para los judíos. Y por judíos se entiende a toda la religión, no solo a la zona de Judea. Interesa en el relato el poder del Señor sobre los demonios y cómo éstos lo reconocen. Lo llaman Hijo de Dios y le dicen, ha venido a atormentarnos antes de tiempo. Curioso resulta el hecho que el Señor haya atendido el ruego de los demonios. Bueno, tenía que expulsarlos de ahí, a un lugar de venir, ¿no? Pero podría haber ido al infierno. Pero permite que vaya a la piara de cerdos. No sé, conjeturo yo, posiblemente como signo para los judíos sobre el castigo a lo que es impuro. Pero ya no, es como signo profético. No impuro por un animal que es impuro, sino la impureza del pecado, ¿no? ¿A dónde van los demonios? ¿A dónde van los demonios? El hecho es que se arrojan todos los puercos endemoniados desde el acantilado. Los gadarenos se enteran y le piden que se vaya. Gadarenos o gerasenos son aquellos que rechazan a Cristo y no permiten que se quede en sus casas, no lo quieren en sus vidas. Se escandalizan, les importa más los cerdos que la liberación de los hombres. Están en la oscuridad y no aceptan la luz, prefiriendo seguir en las tinieblas con sus cosas materiales y muertos al espíritu. Impresiona el contraste. Los demonios que habían establecido como morada aquellos pobres hombres que vivían peor que animales en los sepulcros, rodeados de la muerte, le ruegan a Cristo, porque reconocen su poder, que ya que los va a expulsar, los enviara a los cerdos.
Todos los del pueblo, no reconociendo en el poder de Jesús a Dios que salva, imposibilitados de ver el bien en los hombres liberados, le piden a Él, a quien tiene el poder de arrojar al mal, que se vaya. ¿Se entiende? Los endemoniados se tienen que ir. Bueno, ya que nos tenemos que ir, vayamos a los puercos. Estos lo que le piden no es al mal que se vaya, ni agradecerle al Señor que es el bien que llega, sino que se vaya Él. Que se vaya Él. ¿Cuántos gerasenos confunden trágicamente el bien con el mal? ¿Cuántos son incapaces de ver la salvación que viene a ellos y la rechazan como si fuera su ruina? Estos son los mismos, aunque de distintos lugares, a los que hacían a los cristianos culpables de sus desgracias, los que justificaron las horrendas matanzas llevadas a cabo por Nerón. Cada vez que se desprecia y persigue a alguien por ser de Cristo, es a Cristo a quien se persigue. Por eso la guerra que estamos viviendo, esta guerra contra la humanidad que los servidores de Satanás están emprendiendo, es la guerra contra Cristo. Pero Cristo, que ya venció, nuevamente vencerá en los suyos. Dice el Apocalipsis: combatirán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y con él los llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.